Sean bienvenidos amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto a una nueva reseña monstruosa por The Monster Mash. Yo soy The Monster Mash, una vez más bienvenidos a mi cripta, mil gracias por seguir escuchando estas reseñas monstruosas. Además, seguimos en octubre, en Horroctubre, el mes favorito de los amantes del cine de terror, y por eso hoy vamos a hablar de una película que ha sido bastante esperada desde que vimos su póster. Y esa no es otra sino la película de terror española llamada Cerdita del año 2022 o en inglés también nombrada como Piggy. Un filme dirigido y escrito por la directora Carlota Pereda, además de protagonizada por Laura Galán como el personaje de Sara. Pero bueno, muchos de ustedes estarán preguntando por qué esta película llamó bastante la atención. En primer lugar, como ya bien dijimos, por su póster, pues el póster es una maravilla. Desde que uno ve ese arte, uno ya quiere ver la película. Y en segundo lugar, es porque esta película está basada en un cortometraje del mismo nombre dirigido también por Pereda, además de protagonizado al mismo tiempo por Galán. Es decir, tanto el corto como la película son dirigidas y protagonizadas por las mismas mujeres. Este corto llamó bastante la atención en los festivales donde se estrenó, en las páginas donde se pudo ver, en demás sitios, por su trama bastante intrigante, llena de suspenso y también de miedo. Así que empecemos. ¿De qué trata esta película? La trama es la siguiente. Sara es una adolescente con obesidad, una obesidad casi mórbida, lo cual hace que reciba burlas de los demás jóvenes del pueblo, hecho que provoca que ella se sienta demasiado insegura tanto por su cuerpo como por su forma de ser, pues a pesar de que ella es una joven tranquila, una mujer que no se mete con nadie, que no le hace daño a nadie, es víctima de constantes burlas, abusos y acosos. Sin embargo, a pesar de tantas burlas que recibe, recalcamos el hecho de que ella es alguien pacífica, no le gusta lastimar a nadie, pero no es sino hasta que llega un asesino al pueblo que comienzan los problemas. ¿Por qué? Pues este asesino comienza a lastimar a la gente que también lastima y le hace daño a Sara, lo cual pondrá a Sara en una encrucijada. ¿Deberá delatar al asesino, a este agresor, o por el contrario, deberá protegerlo sabiendo que de alguna forma él también la protege a ella? ¿Ustedes qué harían, Monsters? ¿Quieren saber en qué acaba esta trama, esta historia? Ya saben, van a tener que ver la película. Comencemos diciendo que tanto la película como el cortometraje son bastante buenos. Aunque personalmente prefiero el cortometraje, no porque la película sea mala, no, la película es bastante buena, sino porque el cortometraje en muy pocos minutos te cuenta prácticamente toda la historia, todo lo que uno necesita saber. La película lo que hace es extender lo que uno ve en el cortometraje y la nutre con otra historia. La misma historia sí, pero con más trama, pues prácticamente el cortometraje del 2018 termina donde uno se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a ser de Sara? La película lo que hace es explicarnos esa respuesta. Además, el largometraje es bastante entretenido ya que va al punto, va al grano. De nuevo, es de estas películas que no necesita adentrarnos demasiado en la psicología de los personajes, sino que uno se va dando cuenta de los trastornos, de sus inseguridades, mientras transcurre la trama, es decir, mientras ve lo que está sucediendo. No necesita de más trasfondos. Por eso esta película es demasiado entretenida, pues desde que empieza, como les digo, va directo al punto, va directo al grano, de una vez por todas nos muestra cuál es el problema, cuál va a ser el dilema de la cinta. En este caso, cuáles son los problemas a los que Sara se va a tener que enfrentar. Y esos dilemas, como ya dijimos, son las burlas que ella recibe de las demás personas, sobre todo de las demás jovencitas, de las demás mujeres, respecto a su físico. Pues ella, al ser una persona con obesidad, recibe demasiadas burlas y maltratos, no solo psicológicos, no solo las burlas, también físicos. De hecho, recibe castigos por parte de estas jóvenes que incluso atentan contra la vida de Sara. Por lo cual, podríamos decir que Cerdita es una película que muestra, que expone este tipo de abusos que reciben las personas, tal vez no solo con obesidad, sino cualquier persona que reciba burlas y críticas hacia su físico o a su forma de ser. Nos muestra la manera en que llegan a afectar estos abusos. Debido a esto, uno de los mayores puntos a favor de Piggy, de Cerdita, es que es una película extremadamente catártica. Es decir, uno se siente bien, uno siente placer, uno se satisface cuando ve cómo las personas que se burlan de Sara comienzan a recibir ciertos castigos, ciertos tormentos. Uno siente demasiada satisfacción al ver cómo la venganza de Sara llega en la forma de un asesino, en la forma de un sádico que castiga a las personas que le hacen daño a Sara. Ahora,
Este hombre no es un justiciero, no, para nada. Es un asesino, es un sádico. Solo que por mera casualidad, en su camino se cruzan las personas que maltratan a Sarah, que abusan de ella. Por eso, como les digo, es demasiado catártico ver cómo estas personas que han hecho sufrir a Sarah ahora son las que sufren a manos de un perverso hombre. Todo esto dota a este filme de un gran suspenso e intriga, pues por un lado somos testigos del sufrimiento de Sarah, sobre todo el psicológico y el físico, pero por otro lado también somos testigos de cómo aquellos agresores de esta joven también comienzan a ser castigados. Si a esto le sumamos que algunas de las escenas de la película ocurren en escenarios bastante oscuros e incluso en uno que otro escenario un tanto sofocante, entonces el suspenso se vuelve mayor y muy gratificante. Aunque debemos hacer énfasis en que Cerdita no es una película gore, no es una película explícita. De hecho, no muestra tanta sangre, pero está bien porque su objetivo no es ese. Su objetivo no es ser una película gore, es ser una película de suspenso, tal vez hasta casi llegando al thriller, y en ese aspecto, Piggy, Cerdita, cumple muy bien su cometido. Por otro lado, aunque es una película bastante catártica, al ver cómo Sarah obtiene su venganza indirectamente, también cuenta con alguna que otra escena de humor. No podríamos decir que es una película de humor negro, de humor ácido, porque no lo es, pero sí tiene algunas escenas que rompen con el suspenso de la trama y lo rompen de una manera un poco graciosa. Por eso esta película, aunque también tiene suspenso, tiene uno que otro toque de humor, pero un humor muy bueno, un humor que va muy acorde al suspenso, a la trama que maneja. Otro de los puntos a favor de Cerdita son sus personajes, sus protagonistas, pues esta es una de las pocas películas que en verdad ha hecho que sintamos empatía por todos y cada uno de los personajes. Ahora, cuando decimos empatía, no nos referimos a que todos estos personajes nos caen bien, a que amamos a cada uno de ellos. Por el contrario, a algunos los llegamos a odiar, pero eso es a lo que nos referimos, a que cada personaje, cada actor y cada actriz hace muy bien su papel. ¿Por qué? Porque a los personajes que tienes que comprender, los comprendes, a los personajes que tienes que amar, los amas, a los personajes que tienes que odiar, los odias. En fin, a esto es a lo que nos referimos, a que cada actor y actriz cumple muy bien su papel, de hacernos sentir eso que quieren que nosotros sintamos por ellos, ya sea bueno o malo, ya sea sentimientos de amor o de odio. Aunque obviamente resaltamos la actuación de Laura Galán como Sarah, pues lo hace muy bien tanto en el cortometraje como en la película. En verdad uno llega a sentir la frustración, el odio y el miedo que ella siente hacia los demás y que a ella le hacen sentir. Es por esto que el tercer punto a favor de Piggy es la evolución de Sarah, pues la vemos como inicia como una persona bastante cohibida, bastante introvertida, bastante miedosa y poco a poco va evolucionando a una persona tal vez un poco más violenta, un poco más despiadada, un poco más vengativa. Es decir, pasamos de verla a ser la víctima a ser esa persona que tal vez en sus manos tiene el destino de sus victimarios. Por eso es que la película es bastante catártica, es bastante buena, pues no solamente vemos cómo cada uno de los agresores de Sarah empieza a tener su merecido, sino que también vemos esta evolución en Sarah, vemos cómo pasa de ser una inocente mujer a ser alguien vengativa. Por otro lado, no es que Sarah se convierta de alguien totalmente pura e inocente a una mujer totalmente sádica y brutal. No, su evolución va más allá de eso, su evolución es más interesante, es más gratificante, pero ustedes van a tener que ver la película para entenderlo, para comprender a qué evolución nos referimos. Aunque es esto mismo lo que hace que el final de Cerdita sea extremadamente bueno, es un final bastante satisfactorio, es un final bastante agradable, la historia cierra como tiene que cerrar, no es una historia que caiga tanto en el cliché, son finales que ya se han visto, ¿sí? Pero en este sentido, en esta película, el final funciona muy bien. Y este final obviamente tiene mucho que ver con la evolución que les comentamos de Sarah. Pero como les dijimos, eso es algo que van a tener que ver ustedes para comprenderlo. Pero bueno, Monsters, así es como llegamos al final de esta reseña monstruosa. Esperamos que les haya gustado. A nosotros nos agradó bastante esta cinta, esperamos que ustedes también la puedan ver. Y recuerden que si quieren estar enterados de lo más importante, relevante y reciente del cine de terror como noticias, reseñas, trailers, pósters, memes y demás, a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook y The Monster Mash 92 en Instagram.
Pues bueno, de mi parte ha sido todo, Monsters. De nuevo cuenta, les sigo deseando un maravilloso, monstruoso y horroroso octubre. Pásensela genial, síganos visitando. Muchas gracias por seguir escuchando. Manténganse horrorizados.